con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Para mí es un gran placer darte una cordial bienvenida a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras y extraemos las verdades que necesitamos para nuestros tiempos. La verdad que vivimos en tiempos donde se inmortaliza la mentira, se exagera la nota. Las elecciones de Estados Unidos del 2024 están emulando lo que fue en el 2016, inmortalizando la mentira. Y estimados, uno se echa al otro y es una mentira tras otra, y un bando dice que el otro es mentiroso y el otro bando que este es mentiroso, pero los dos mienten. Entonces, el Señor predijo que un día habría hombres mentirosos. Y es por esa razón de que debemos abrir las Sagradas Escrituras y entender. Pero antes de hacerlo, veamos una historia. Era una vez un gran castillo. Allí vivía feliz y contenta la hija de un príncipe, a pesar de tener una madrastra malvada y celosa. La joven era muy bonita, con ojos azules y cabello largo y negro. Su piel era delicada y clara, por eso se llamaba Blancanieves. Aunque su madrastra era una mujer malvada, era también muy hermosa. Y un espejo mágico le confirmaba eso todos los días. Siempre que le preguntaba, espejo, espejo en la pared, ¿quién es la dama más encantadora de la tierra? La respuesta era siempre, tú eres la más hermosa, majestad. Ahora, notemos que segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, menciona lo siguiente. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¡Qué tremendo texto! Una predicción de la situación que va a acontecer en los últimos tiempos, en la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Y lo vemos a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Dice el versículo que no soportarán una sana doctrina. Esto en sí significa que no solo les desagradará y la despreciarán, sino que incluso odiarán la sana doctrina. El versículo afirma que la doctrina es verdad y la contrasta con las fábulas, o sea, con las imaginaciones inútiles. Y por ellas la simplicidad del Evangelio se corrompe. Ahora, debemos analizar este concepto y ver los diferentes puntos que son percatables, son importantes para nuestro entendimiento. Entonces, llegamos al primero. El apóstol pensaba sin duda en la gran apostasía que pronto se desarrollaría en la iglesia. Esa apostasía continuaría amenazando hasta el segundo advenimiento de Cristo. Luego vemos que no soportarían, no escucharían voluntariamente. ¿Qué cosa? La sana doctrina. La única verdad que da vigor y vitalidad al cristiano
es la sana doctrina, porque las falsas enseñanzas engendran debilidad en el alma. Al no soportar la sana doctrina, tienen ansias de oír algo nuevo y diferente. Y así estamos viviendo hoy en día. Además, son oyentes superficiales debido a sus concupiscencias pervertidas. Sienten comezón de oír interpretaciones caprichosas de las Escrituras para satisfacer su curiosidad y sus deseos personales, y yo diría carnales. Además, solo les interesa los pasajes de las Escrituras que se pueden interpretar como una promesa de paz y seguridad. Y lo veo a diestra y siniestra. Profesores de Biblia, evangelistas de diferentes denominaciones, pastores que quieren presentar un mensaje, promesa de paz y seguridad, pero en esta tierra no lo va a haber. La única paz y seguridad yace en Cristo, pero Cristo quiere que nos percatemos de lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Estos que tienen comezón de oír, descuidan las demandas de la sana doctrina, las descuidan. Y los que predicamos la verdad nos marginan, nos ponen en un lugar. ¿Por qué? Porque no les conviene a ellos que haya alguien que esté predicando la verdad. Entonces, veamos. Sienten deseo de religión, pero solo mientras no les disturbe la rutina de sus vidas pervertidas. Y así el cristianismo mundial sigue. Los que no soportan la sana doctrina eligen voluntariamente su propio destino. Dios no fuerza la voluntad de ningún ser humano. Nadie se pierde porque Dios decreta su condenación, estimados. Pero Pablo está describiendo a los que se resisten a aceptar la Biblia como la única autoridad y norma para la enseñanza religiosa y la conducta personal. Amigo que me escuchas, la sana doctrina no alaba al hombre. Al contrario, le muestra su condición miserable y le revela su suerte, ignominiosa, a menos que intervenga la gracia de Dios. Amigo, esto es serio. La verdad bíblica revela la naturaleza de Dios y su remedio para el pecado. Entonces, hay solo una respuesta aceptable para el ser humano frente a la sana doctrina. ¿Y cuál es? Debe haber un reajuste de la vida, una orientación completamente nueva de sus intereses y metas, una armonía con la verdad, amigo. Pero el versículo nos dice fábulas, un término cúltico, fábulas. ¿Qué es eso? Entendamos un poco de dónde deriva. Fíjate, aun cuando hacen uso de la Biblia, muchos profesores de Biblia y teólogos, los cristianos infieles elaboran sus propias teorías doctrinales de acuerdo o con sus deseos personales. No les conviene el sábado, les conviene el domingo, las comidas. Todo lo que entra está bien, solo lo que sale está mal. Vayan al hospital y vean todos los que están en el hospital, si no, lo que entró no les hizo mal. Dios es sabio en los principios de la salud. Vemos consejos sobre el matrimonio, sobre el adulterio, sobre la fornicación. Y como no les conviene, la Biblia es un ogro, es anticuada, hay que pisotearla, hay que marginarla. Sí, es un libro especial, histórico, pero no les conviene abrir sus páginas. Prefieren creer en fábulas. Estimados,
quizá utilicen términos bíblicos, estos grandes maestros de la Biblia, para expresar sus pensamientos, pero las ideas que presentan están saturadas con el error. ¿Sabes? Los textos bíblicos, desconectados de su significado original y de su contexto, pueden resultar tan inseguros para orientar al hombre como las palabras humanas. Cada vez más veo profesores de Biblia del mundo entero, supuestos hombres y mujeres que debieran guiar a su rebaño, tratando de conformarse al mundo que les rodea. ¿Para qué? Para ser una verdad popular. Entonces la gente sí va a venir a sus congregaciones. Pero ha llegado el tiempo que hay que darle al pecado el nombre que corresponde. Estimados, veamos algunas enseñanzas falsas. ¿Cómo cuáles? Primero, el Espíritu Santo no es una persona autóctona de la deidad, sino una emanación del Padre. Eso se está proliferando. Se traen ideas que en el tiempo de Arrio y de otros, aún pioneros de nuestra iglesia, que hubo un tiempo que pensaban así hasta que Dios dio el Espíritu y profecía y la corrección a estas ideas. Luego, en la patria eterna no habrá necesidad de los 10 mandamientos. En el cielo ya no existirá este código. Tiene lógica, porque ya nadie peca, nadie quiere. Pero estimados, antes que haya entrado el pecado en el universo con Lucifer, ¿cómo supo Dios que Lucifer había pecado? Si no hay un código de referencia. Su código penal existió siempre. Como Dios existió sus santas leyes y normas. Tal vez no escritas en tablas de piedra, pero Él ya las tenía. Es parte de su carácter. Entonces les encanta decir estas, yo diría, tonteras. Estimados, que en el cielo no va a existir los 10 mandamientos. Claro, eternos son. Nunca caducan. Mis hermanos, ¿por qué Cristo va a tener las huellas en sus manos cuando Él las podría hacer desaparecer? Para recordarnos del sacrificio que hizo por la humanidad y todo el universo, muriendo en la cruz del Calvario, y para que nunca nos olvidemos. ¿Por qué? Porque la posibilidad está allí de errar, pero nunca caeremos. Entonces, una vez salvo, siempre salvo. ¡Ay, los cristianos por diferentes denominaciones! Estimados, Dios nos dio el regalo de la salvación a todos, desde el vientre de nuestra madre, dice. Pero estimados, tú puedes elegir entre el bien y el mal y no aceptar esa salvación. O sea que, cuidado, no es algo impermeable que Dios te le regaló como, bueno, tirando allí, un polvito y tú ya eres mágicamente salvo. ¡No! Saúl, el rey Saúl, estaba poseído del Espíritu Santo. Dice que la gloria lo rodeaba. Él en ese momento era salvo, pero él eligió ser rebelde y pecó contra el Espíritu Santo. Otra de las enseñanzas falsas: los muertos siguen viviendo en forma espiritual. Amigo, los muertos nada saben. ¿Volverán los muertos a Jehová? No, permanecen en silencio hasta el día de la resurrección, porque entonces no habría importancia alguna en la resurrección, porque si todos los que murieron en el Señor ya están en el cielo o en alguna parte, estimados, ¿para qué hacer una resurrección en la tierra si ya todos están gozando de la eternidad? El sábado ha sido abolido. Oh, esto es tremendo, todos estos puntos. Esto es lo que separa del cristianismo falso al verdadero.
Amigos que me escuchas, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué ya no se presenta la sana doctrina en las iglesias alrededor del mundo, de todas las denominaciones? Porque no les conviene. También podemos vivir en unión libre. Total, con solo tener la relación íntima, ya estamos casados delante de Dios. Cuidado, Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Próximo, podemos comer cualquier cosa si lo hacemos en el nombre de Dios. O sea que podemos comer una víbora, podemos comer cualquier inmundicie, pero si lo hacemos... Malinterpretan el versículo, señores. No lo saquen fuera de contexto. Eso no es lo que el texto dice en el original, en el griego. Amigos, este es el templo del Espíritu Santo. No podemos poner cualquier cosa horrible, cualquier cosa inmunda. Podemos ir a la discoteca porque los israelitas danzaban. Pues ve, nadie te prohíbe, tú puedes ser feliz y revolcarte en la inmundicia. Pero te tienes que hacer una pregunta. Ahí cuando estás saltando y tomando y lo otro y las pasiones y ahí se están, acariciando, estimados, rozando. Dime, ¿puede el ángel de Jehová estar junto contigo allí haciendo lo mismo? No, de ninguna manera. Y estos son algunos de los puntos que los ministros dejan pasar por alto para no ser vistos como, alarmistas, amarillistas, fanáticos, extremistas. Y entonces diluyen la verdad, así como hizo Aarón cuando él permitió que el pueblo de Israel lo convenciera a construir un becerro, adorando a un dios pagano. ¿Cómo vamos a seguir maestros de esa índole? Pablo exhortó a Timoteo a buscar la sobriedad y la prudencia que pudieran prepararlo para hacer frente a cualquier dificultad que le sobreviniera. En la vida de Timoteo, siendo uno de los dirigentes responsables de la iglesia cristiana, debía verse un claro contraste frente a los otros maestros. Una enseñanza correcta de la verdad es parte importante de lo que exige una actitud sobria y tranquila, estimados. Entonces, me gustaría llevarte a lo que dijo Joe Hahn, un gran pensador, teólogo, no de nuestro siglo, pero mira lo que él escribió. Y quiero que te compenetres, que entiendas claramente lo que está tratando de decir. Los que dejan a los buenos maestros buscan instructores superficiales. La enseñanza que tiene como objetivo simplemente agradar nunca puede instruir. El amor por la novedad y el cambio es inimitable para progresar en las cosas divinas. La comezón en los oídos es tan fuerte como en cualquier otra parte del cuerpo y quizá peor. Cuando muchos se apartan de la verdad, es más importante que el verdadero predicador sea sincero en declarar fielmente la verdad. El error debe ser refutado por la enunciación clara y enfática de la sana doctrina. Tremendo pensador, impresionante lo que escribió. Ahora veamos la naturaleza deficiente y peligrosa del plan infiel. Hutchinson, mira lo que dijo. No le enseña al hombre a cómo adorar a Dios. Es una regla insuficiente del deber moral. La luz de la razón no puede fijar y determinar la doctrina de un estado futuro de recompensas o castigos.
Tremendo este teólogo. La luz de la razón es insuficiente para investigar el origen del mal moral o para mostrar cómo se puede remediar. Próximo punto. Los pecadores no pueden ser salvados por ninguna obediencia que puedan ceder a los dictados de la razón y la conciencia. Profundo. La luz de la razón no puede mostrar que Dios extenderá su misericordia perdonadora a los pecadores. Impresionante, ¿no es cierto? Entonces, veamos algunos consejos. Esto es importantísimo, relevante. Primero, debes ejercer una vigilancia incesante. Vela en todas las cosas, porque la mentira está alrededor de la esquina. Segundo lugar, debes ser paciente en el sufrimiento. Soporta las aflicciones. En el nombre de Cristo, Él estará a tu lado. Tercero, debes ser activo en un trabajo misionero agresivo. Haz la obra de un testificador, lo que Cristo ha hecho por ti. No debes dejar de promover la verdad. Haz plena, prueba de tu creencia. Ahora, este libro es extraordinario. Sermones Escogidos, página 213. Y en uno de sus sermones, cuando la Sierva del Señor se puso a predicar, dijo lo siguiente. Sigamos el hilo. Los querubines y serafines, los ángeles y arcángeles están contemplando la batalla que se desarrolla en la actualidad. ¿Entre quiénes? Entre el príncipe de la vida y los poderes de las tinieblas. ¿Y qué hace Dios? Nos muestra cómo debemos actuar, cómo debemos librar la batalla. Cristo dejó las cortes reales, dejó a un lado su vestidura real y revistió su divinidad con la humanidad. Se hizo un hombre entre los hijos de los hombres y anduvo por el mundo. ¿Cómo qué? Como representante del amor de Dios. Es un ejemplo que podemos estudiar, es un carácter que podemos imitar. Él vivió para exaltar a Dios, vino a vivir la ley de Dios porque Satanás estaba ejerciendo su poder para influir sobre los hombres y sus sofismas mentirosos estaban continuamente acosándolos. Me detengo. Extraordinario. Sí estamos en una era de la razón y la lógica, pero la razón y la lógica humana no compite con la razón y lógica divina. No esperes que el razonamiento humano, intelectual, secularista, te va a ayudar a ser una mejor persona. No, nada más te va a dar información. Pero amigo, ha llegado el momento que te entregues al Maestro. Ha llegado el momento que no escuches a hombres mentirosos. Me recuerdo cuando estaba ese gran predicador que llevó a todos a las Guayanas. Él se sentía como un Mesías. Jim Jones, él se los llevó a todos. Y tenía ya un centro que él esperaba que fuese el centro utópico o la utopía, donde iban a tener todos comida, vivienda, y iban a estar todos consagrados, pero empezó a girar alrededor del hombre. Generalmente los hombres mentirosos tienen un mensaje fuerte y poderoso, pero gira alrededor de ellos. Cuando yo veo que la gente sigue a esos caudillos, no están siguiendo al único que deben seguir, que no miente, y su nombre es Cristo Jesús. ¿Cuántos? Más de 900 personas cometieron suicidio. ¿Qué de David Koresh?
allá en Waco, Texas. También él se llamaba el Mesías y tuvo orígenes en nuestra iglesia y luego se apartó y lo siguieron. Murieron tantas personas inocentes, mujeres y niños, siguiendo a un hombre mentiroso. Pero es interesante que todos buscamos tener un ídolo, un hombre al cual seguir e imitar, y así viene el desastre. Entonces, entendamos claramente que solo hay poder en Cristo Jesús, que tú y los tuyos tienen la manera de llegar a la patria eterna, pero por un solo camino, la puerta que Cristo nos abrió. Somos salvos por sus méritos. ¿Qué te parece si en este momento nos allegamos a Cristo y oramos y le pedimos que Él guíe nuestros pasos? ¿No te has bautizado? Es momento que lo hagas. ¿No has estudiado la Biblia? ¿Qué esperas? Oremos. Padre que moras en los cielos, ahora en este momento hemos sentido el llamado que no escuchemos a doctrinas mentirosas, a hombres o mujeres mentirosos. Es el momento de entregarnos al estudio de la Biblia y al mismo tiempo escuchar la voz del Espíritu Santo hablando. Nos entregamos a ti, ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza te invitamos todos los viernes a ver estos temas preciosos en nuestro canal de YouTube o las diferentes plataformas. Y también nuestro programa radial todas las semanas. No te olvides de escucharlo. De nuestra parte te decimos a ti que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva el poder divino, es la ofrenda de Dios.